Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy tenemos una noticia que ha sorprendido a todas. Demet Özdemir habla claro sobre Can Yaman y deja a todos sin palabras. Demet rompe el silencio y su confesión está en boca de todos. Can Yaman me eligió a su ego, no a mí. La noticia explotó en las redes sociales cuando la actriz Demet Özdemir decidió dar su versión de los hechos sobre su relación pasada con el famoso galán turco Can Yaman. Muchos habían sospechado que entre ellos hubo tensiones, pero nunca antes se había escuchado una declaración tan directa. Yo siempre estuve ahí, apoyándolo en sus proyectos, en sus días buenos y malos. Pero al final entendí que él no me veía, solo veía su reflejo en el espejo, confesó Demet en una entrevista exclusiva que dejó a la prensa internacional boquiabierta. La química entre ellos había conquistado al público en la serie que compartieron, y los fans soñaban con que su amor en la pantalla se convirtiera en realidad. Durante un tiempo, así pareció ser. Pero detrás de cámaras, la historia era diferente. Según Demet, Can Yaman siempre puso su carrera y su imagen por encima de su relación. Él ama los reflectores, ama los aplausos, y no hay nada de malo en eso. Pero cuando en una relación alguien solo se elige a sí mismo, tarde o temprano la otra persona se siente invisible. Y eso me pasó a mí, declaró con una sinceridad que conmovió a sus seguidoras. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su confianza arrolladora, no tardó en responder. En un evento reciente en Roma, al ser consultado por los periodistas sobre las declaraciones de Demet, respondió con una sonrisa incómoda: no quiero hablar mal de nadie, pero cada persona tiene su versión de la historia. Yo sigo enfocado en mi trabajo y en lo que me hace feliz. Esta respuesta solo encendió más las especulaciones. ¿Está Can Yaman evitando reconocer lo que Demet reveló? ¿O simplemente prefiere no entrar en polémicas? El público femenino, en especial, se ha sentido identificado con las palabras de Demet. En redes sociales abundan los comentarios de apoyo: Demet, gracias por tu valentía. Muchas hemos vivido lo mismo, escribió una fanática. Otra añadió: cuando un hombre elige su ego antes que a la mujer que tiene a su lado, siempre termina perdiendo lo más valioso. Estos mensajes han convertido a Demet en un símbolo de sinceridad y fuerza femenina. La tensión entre ambos actores ha sido un tema recurrente en los medios desde que su romance terminó. Sin embargo, nunca se había hablado con tanta claridad. En su entrevista, Demet no solo reveló lo que sentía, sino que también dejó ver que su proceso de sanación ha sido largo. No fue fácil soltar, porque hubo momentos muy bonitos. Pero comprendí que mi valor no depende de alguien que no sabe reconocerlo. Hoy estoy más fuerte, más libre, y con ganas de vivir mi vida sin sombras, dijo emocionada. La declaración no solo ha abierto un debate sobre la vida privada de ambos, sino que también ha puesto en el centro de la discusión un tema universal: ¿qué significa realmente amar a alguien? Para muchos especialistas en relaciones, lo dicho por Demet refleja una problemática común en parejas donde la admiración pública se convierte en un tercero incómodo. Psicólogos han opinado que el reconocimiento externo puede alimentar el ego de una persona hasta tal punto que las necesidades emocionales de su pareja quedan relegadas. En programas de televisión turcos e italianos se han dedicado segmentos enteros a analizar las frases de la actriz. Algunos periodistas aplauden su franqueza, mientras que otros consideran que pudo haber guardado silencio para proteger lo que alguna vez compartieron. Sin embargo, la propia Demet ha dejado claro que su objetivo no es dañar a nadie, sino hablar desde su experiencia y dar voz a quienes se sienten silenciadas en relaciones desiguales. Mientras tanto, los seguidores de Can Yaman se mantienen divididos. Por un lado, están quienes lo defienden, argumentando que la presión mediática y su estilo de vida exigente justifican cierta distancia emocional. Por otro, hay quienes creen que detrás de la imagen perfecta del actor hay un hombre incapaz de priorizar el amor verdadero. La controversia ha encendido debates en foros de fans, con miles de comentarios que reflejan la intensidad de los sentimientos que ambos generan.
En paralelo, Demet ha comenzado a enfocarse en nuevos proyectos profesionales. Se habla de que podría protagonizar una producción internacional que marcaría un antes y un después en su carrera. En varias entrevistas recientes, más allá de su confesión sobre Khan, ha enfatizado su deseo de crecer como actriz y de explorar personajes que la reten emocionalmente. El trabajo ha sido mi refugio y mi motor. Cuando actúo, me libero, declaró con una sonrisa esperanzadora. El eco de sus palabras también ha inspirado a movimientos feministas en Turquía y otros países. Organizaciones dedicadas al empoderamiento femenino han compartido fragmentos de la entrevista de Demet como ejemplo de resiliencia y autenticidad. Para muchas mujeres jóvenes, la actriz se ha convertido en un referente que demuestra que no hay que tener miedo de alzar la voz cuando una relación deja de ser sana. Por su parte, Can Yaman continúa con una agenda apretada. Actualmente se encuentra en negociaciones para proyectos en plataformas de streaming europeas y ha sido visto en eventos de moda en Milán y París. Aunque intenta proyectar una imagen de tranquilidad, cada aparición pública es analizada con lupa, y los gestos más mínimos son interpretados por la prensa como respuestas indirectas a las declaraciones de Demet. Los medios de comunicación internacionales no han dejado pasar la oportunidad de comparar esta historia con otras rupturas famosas en el mundo del espectáculo. Se ha llegado a señalar que lo que ocurre entre ambos refleja un patrón en el que las relaciones de alto perfil están condenadas a sufrir bajo la presión de la fama y las expectativas de millones de seguidores. En redes sociales, hashtags como #Fuerza Demet y #Can Responde han llegado a ser tendencia, demostrando que el interés del público no solo se limita a Turquía, sino que alcanza a países como España, Italia y América Latina, donde la serie que protagonizaron juntos sigue teniendo gran popularidad. La incógnita ahora es si este intercambio de declaraciones será el cierre definitivo de una etapa o si aún quedan capítulos por contar. Muchos se preguntan si algún día podrán volver a coincidir en un set de grabación y, de hacerlo, cómo manejarán la tensión que inevitablemente quedaría en el aire. Por el momento, la distancia parece ser la elección de ambos, aunque sus nombres siguen estando irremediablemente ligados en la memoria del público. Demet, con su sinceridad, ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria pública. Can, con su silencio estratégico, mantiene la expectativa sobre sus verdaderos sentimientos. Entretanto, los fanáticos continúan atentos, pendientes de cada palabra, gesto o publicación que pueda arrojar más luz sobre una de las historias más comentadas del año en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Así que, mis queridas espectadoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet hizo bien en revelar su verdad? ¿O piensan que era mejor guardar silencio? Escríbanlo en los comentarios y compartan su opinión. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias llenas de emoción y sorpresas del mundo de las celebridades.